¿Es bíblico hablar en lenguas en la congregación? ¿Qué es el don de lenguas? ¿Está vigente hoy en día? Y en caso de que lo esté, ¿cómo se debería de ejercer en la congregación? ¿Se debería de ejercer sin intérprete o solamente si hay intérprete y de lo contrario no se debería de hablar en lenguas en la congregación? Bueno, Dios te bendiga muchísimo, a ti que estás viendo este video. Soy su servidor en Soria y como ya ven, hoy vamos con este tema. Bueno, primero que nada me gustaría pedirles perdón ya que en este video voy a tener que mover un poco la cámara para buscar los versículos. Voy a ir, como por ejemplo acabo de hacer ahora, voy a ir a la palabra de Dios, al libro de los Hechos, capítulo 2. Voy a leer desde el 1 en adelante porque lo primero que nada vamos a ver cuándo es que inició el don de lenguas. Dice la palabra: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Acá podemos ver que cuando fueron llenos del Espíritu Santo, la evidencia fue que comenzaron a hablar en otras lenguas, las lenguas que el Espíritu Santo les dictaminaba que ellos hablasen. Y dice: moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, o sea, al escuchar el estruendo, se juntaron todos aquellos judíos que eran procedentes de otras naciones. Dice, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia y en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. En otras palabras, podemos ver que el don de lengua fue una evidencia clara de que ellos habían llenos del Espíritu Santo, y justamente esa obra, esa evidencia, esa señal que hizo el Espíritu Santo es que todos aquellos hermanos en Cristo que fueron llenos del Espíritu Santo en el día de Pentecostés empezaron a hablar cada uno un idioma diferente que obviamente ellos no tenían la capacidad de hablar, y justamente esos idiomas eran los idiomas de aquellos judíos de aquellas diferentes tipos de naciones que obviamente hablaban su idioma materno, el idioma en el cual ellos, el idioma obviamente de su origen, pero que obviamente estos hermanos galileos no hablaban. Entonces el Espíritu Santo hizo la obra de que ellos tuvieran la capacidad de hablar un idioma que ellos obviamente no habían estudiado. Ahora, es importante entender, y hermano que estás viendo este video, te pido que te quedes hasta el final del video para que puedas sacar tus conclusiones, porque primero, es una obra maravillosa que hizo el Espíritu Santo como señal a los incrédulos, como lo vamos a ver ahora más adelante, pero tenemos que entender que este es un género de lenguas, que no solamente existe un solo género de lenguas.
y ahora lo vamos a leer y te pido nuevamente perdón que se mueva la cámara porque, bueno, ahora voy a pasar del libro de los Hechos a la carta a los Corintios justamente para mostrar que no solamente existe un género de lengua, sino que también existen otro tipo de géneros de lengua. Y voy a pasar obviamente al capítulo de Primera de Corintios 14, que es el capítulo en el cual justamente Pablo dedica el capítulo entero al don de lenguas. Bueno, voy al libro a la epístola a los Corintios, al capítulo 12. Bien. Primera de Corintios, capítulo 12. Voy a leer del capítulo 4 en adelante. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro el profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, y repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. En otras palabras, el don de lenguas es uno de los 9 dones principales de justamente los dones que toca Primera de Corintios capítulo 12. No es que solamente existían 9 dones del Espíritu, ya que la Biblia habla de dones como por ejemplo el don de servir, pero sí podemos considerar que estos eran los 9 dones principales y justamente uno de ellos era el don de lenguas. No nos vamos a analizar don por don, sino que nos vamos a centrar únicamente en el don de lenguas, pero vamos a ver si estos dones siguen vigentes a día de hoy, o si será que estos dones ya, como algunos hermanos dicen, que estos dones cesaron en el primer siglo y que hoy en día ya no están vigentes. Bueno, dice Primera de Corintios 13, vámonos un capítulo más, voy a leer el versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o tímpano que retiñe. En otras palabras, si yo hablo lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, no soy nada. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, parafraseándolo. Y acá podemos ver que habla de lenguas humanas y angélicas. Yo sé lo que muchos me van a decir. Acá Pablo está haciendo un hipérbole, pero no está hablando de manera literal. Y eso lo vamos a ver ahora en el siguiente capítulo. Pero me gustaría centrarme en el versículo 8 en adelante, que dice del capítulo 13, antes de pasar al capítulo 14, que es al que quiero entrar. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y acá muchos van a decir que eso perfecto es justamente el canon bíblico y que todo lo que era en parte y todos los dones espirituales se acabaron con la llegada del canon bíblico. Pero sigamos leyendo. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba cuando niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. En otras palabras, todo lo que nosotros conocemos como en parte se iba a acabar cuando viniera lo perfecto y íbamos a conocer las cosas como verdaderamente son. Ahora mi pregunta es, ¿eso cesó con el canon bíblico? Obviamente no. Ahí no está hablando del canon bíblico, sino que eso perfecto de lo que se refería el apóstol Pablo era nuestro Señor Jesucristo. Así que por lo tanto los 9 dones espirituales siguen vigentes hoy en día
hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo ya no va a haber necesidad de los dones espirituales, pero mientras que nuestro Señor Jesucristo no haya venido, sí van a ser necesarios para edificación de toda la iglesia, de todo el cuerpo del Señor. Ahora bien, ¿es bíblico hablar en lenguas en la congregación? Primero yo quería explicar qué era el don de lenguas y quería explicar que sí estaba vigente antes de entrar obviamente en hablar de otro género de lengua del cual la Biblia ahora nos va a mencionar, y antes de pasar a si se debe de ejercer o no en una congregación o cómo se debería de ejercer. Bueno, ahora sí, vamos a Corintios 14, perdón que muevo un poco la cámara. Dice, 1 Corintios capítulo 14, versículo 1, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Tengo un video en el canal, porque ahora no voy a tocar el tema de los profetas, etcétera, pero tengo aquí en el canal un video en el cual hablo, ¿existen apóstoles y profetas hoy en día? Les animo a que vean ese video cuando puedan. Está aquí en mi canal, van a la parte de videos y ahí les va a aparecer. De hecho es uno que no lo subí muy lejano, sino que es uno de los videos más recientes. Y ahí yo enseño si existen profetas hoy en día y qué es un profeta a la luz de la Biblia. Bueno, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, versículo 2, sino a Dios, pues nadie le entiende aunque por el Espíritu habla misterios. En otras palabras, acá podemos ver claramente que hablar en lenguas no era solamente hablar un idioma desconocido, ya que acá te dice que hablar en lenguas, que el que habla en lenguas le habla a Dios y no a los hombres, porque nadie le entiende. En otras palabras, ningún ser humano tiene la capacidad de poder entender este tipo de género de lenguas. No es que un ser humano capacitado que haya estudiado diferentes idiomas va a tener la capacidad de entender estas lenguas, sino que la misma palabra te dice que por el Espíritu esa persona está hablando misterios únicamente con Dios. No está hablando un idioma que el ser humano en sí mismo tenga la capacidad de entender. A menos, por supuesto, que Dios mismo, por el Espíritu Santo, le dé la capacidad del don de interpretación. Pero no que el ser humano por su propia cuenta pueda llegar a entender. Entonces es importante entender que existen diferentes géneros de lenguas. Hablar un idioma desconocido es un género del don de lenguas, pero no es únicamente el don de lenguas, sino que el don de lenguas es más allá de hablar un idioma humano, desconocido. Bueno, y ahora voy a pasar, perdón que estoy Bueno, voy a pasar al versículo 4, dice, el que habla en lengua extraña, o sea, el que habla en lengua desconocida, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia, porque el que habla en lenguas se está edificando a sí mismo, pero no está edificando al hermano. ¿Y por qué no está edificando al hermano? Bueno, ahora lo vamos a leer porque justamente el que habla en lenguas, los demás no entienden lo que esa persona, a menos que el hermano pueda tener el don de interpretación, el hermano no va a entender lo que esa persona está hablando. Por eso se edifica a sí mismo, pero no es que edifica al hermano. Pero miremos lo que dice y nuevamente les pido disculpas. Voy a seguir leyendo el 5. Ahora pues, hermanos, si voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, perdón, es que estoy apoyando la Biblia para cambiar de página, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara?
Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? En otras palabras, ¿cómo el pueblo va a ser edificado si no se entiende el mensaje que se está transmitiendo? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís porque hablaréis al aire? Y acá muchos van a decir que el don de lenguas es un idioma humano. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Acá Pablo está poniendo un ejemplo de los idiomas humanos para que entendieran que de nada vale hablar una lengua desconocida si las personas no entienden, pero no, como ya había dicho anteriormente, no está diciendo este versículo que hablar en lengua sea hablar únicamente lenguas humanas. Y bueno, y ahora me gustaría ir al versículo 14. Entonces, ¿qué? ¿No se debe de hablar en lenguas en la congregación? Bueno, ahora el apóstol Pablo nos va a decir lo que hay que hacer. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Perdón, voy a leer el versículo 13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Pablo nos anima a que pidámosle a Dios para poder interpretar las lenguas. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. O sea, mi espíritu está orando, está hablando con Dios. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Y acá está la clave. Pablo lo que dice es, oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Y miremos lo que dice el versículo 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, o sea, oraré y cantaré en lenguas, pero también lo haré con el entendimiento. Porque si bendecís solo con el espíritu, el que ocupa el lugar del simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Y acá dice si bendecís solo con el espíritu. En otras palabras, uno no puede, perdón nuevamente que mueva la cámara, hablar, por ejemplo, a la hora de orar, a la hora de alabar, hacerlo únicamente en lenguas, porque el hermano que está al lado, que no está entendiendo lo que yo estoy diciendo, obviamente no me va a entender, a menos que haya intérprete y se pueda interpretar. Pero si uno bendice con el espíritu y con entendimiento también, entonces ahí sí el hermano es edificado. Entonces acá Pablo no está prohibiéndole hablar en lenguas. Acá Pablo lo que dice es bendigan con el espíritu, pero también bendigan con el entendimiento. Entonces sí es bíblico orar en lenguas en una congregación, sí es bíblico a la hora de alabar a Dios, que se alabe en lenguas a Dios en una congregación, siempre y cuando también se haga con entendimiento para que toda la congregación pueda ser edificada y no únicamente el que está hablando en lenguas. Pero en eso el apóstol Pablo nos dijo que si alguno habla en lengua extraña, esto sea 2 o 3 por turno y con un intérprete. Bueno, ahora perdón que nuevamente giro acá porque vamos a ir a esos versículos. Bueno, voy del versículo 25. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no diráis que estás locos? Acá Pablo habla de que si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran obviamente incrédulos, no van a pensar que estamos todos locos, porque obviamente ellos no van a entender el don de lenguas. Imagínense que un incrédulo entre y escucha a todos los creyentes hablando en lenguas a todos a la misma vez. No entiende nada, va a pensar que estamos locos, no va a recibir palabra tampoco porque no va a haber entendido y entonces obviamente pues se va a ir. Por eso el apóstol Pablo lo que quiere es establecer un orden, pero no prohibir el don de lenguas en sí.
Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adora a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Y justamente el versículo 22 decía, que me lo salté, decía: así que las lenguas son por señal no a los creyentes sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos sino a los creyentes. Como había dicho que íbamos a ver, que las lenguas eran señal a los incrédulos. Y dice el versículo 27, si alguno habla en lengua extraña, esto por dos o a lo más tres por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calla en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. En otras palabras, si se va a hablar en lengua sin intérprete, pues mejor que calle y que hable para sí mismo. Sí puede hablar para sí mismo y para con Dios, pero no ponerse a hablar en lenguas en la iglesia sin que haya intérprete. Ahora, ¿qué significa esto de hablar en lenguas? Significa compartir un mensaje, compartir una enseñanza, compartir una revelación. Asimismo, los que profeticéis hablen dos o tres y los demás juzguen. Si alguno le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendáis y todos seréis exhortados. Y vuelvo a repetirles lo mismo. ¿Qué es profetizar? ¿Por qué Pablo compara las lenguas con la profecía? Porque profetizar era justamente compartir un mensaje que te era revelado directamente de parte de Dios para exhortar, edificar y consolar al pueblo de Dios, para bendición y edificación de la iglesia. Por eso Pablo compara el hablar en lenguas con profetizar. Acá lo que el apóstol Pablo está diciendo, que debemos justamente, Pablo está comparando el hablar en lenguas con profetizar, para justamente decir que uno no puede transmitir un mensaje en lenguas a menos que haya un intérprete, porque de lo contrario no va a ser de edificación para la iglesia, porque nadie le entendió. Pero acá está hablando de transmitir un mensaje. No está diciendo que a la hora de alabar a Dios en una congregación no se puede alabar en lenguas, siempre y cuando se haga también con entendimiento, que a la hora de orar, que a la hora de interceder no se pueda orar en lenguas en una congregación, no se puede interceder en lenguas en una congregación. Obviamente también se debe de hacer con entendimiento. Y acá está diciendo que a la hora de hablar, a la hora de transmitir una revelación, a la hora de transmitir una profecía, a la hora de transmitir una enseñanza, a la hora de predicar el evangelio, no se puede hacer en lenguas, porque obviamente, a menos que haya un intérprete y que se haga por turno, no todos a la vez, porque obviamente la iglesia iba a quedar sin fruto. En otras palabras, sí es bíblico hablar en lenguas en la congregación, y el apóstol Pablo no lo está prohibiendo aquí en Corintios 14. Lo que está tratando de establecer un orden, lo que Pablo quería evitar, es que todos los hermanos hablasen todos en lengua a la misma vez, a tal punto que nadie ni tan siquiera prestase atención a la enseñanza, a tal punto que entrase una persona y esté escuchando a todos hablando en lenguas a la misma vez, y que no pueda ni tan siquiera recibir una palabra, un mensaje, como vimos que decía el apóstol Pablo, pero que si en cambio escucha al que está profetizando, lo oculto de su corazón es manifiesto, y entonces esa persona iba a terminar adorando a Dios. Pero si todos estaban hablando en lenguas, obviamente eso obviamente no se podía dar. Era imposible, porque no iba a poder escuchar al que estaba enseñando. Por eso el apóstol Pablo lo que estaba tratando de establecer era un orden. Y nuevamente, perdón que haya girado la cámara. Voy a terminar con un versículo que dice, voy a leer el versículo 39 y 40 de Corintios 14.
Así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. En otras palabras, Pablo le dice que procuren profetizar, que no impidan hablar en lenguas, pero sí Pablo lo llama al orden. Así que bueno, mi querido hermano, amigo, si te quedaste hasta el final del video, perdón si se hizo más largo si se hizo un tanto largo. Gracias por quedarte hasta el final del video. Si este video te fue de bendición, te animo a que bueno, me puedas apoyar con una manito, a que es justamente un like, una manito con el pulgar para arriba, a que bueno, te suscribas a mi canal en caso de que no estés suscrito y te llegó este video y lo viste hasta el final y te fue de bendición, a que también si te fue de bendición lo compartas con alguien que consideres que le pueda llegar a ser de bendición. Y bueno, por lo demás, muchísimos saludos y bendiciones de parte de su servidor, Enzo Soria.